Alirio Ramírez es profesor universitario. Recientemente estuvimos en un foro sobre derechos humanos y derecho humanitario y se habló mucho del derecho penal, cómo vincular el derecho penal internacional con los derechos humanos y con el derecho humanitario. Bueno, profesor, embajador, para mí es un gran placer una vez más estar aquí en este programa, saludarlo a usted y saludar a su audiencia. En primer lugar, en este ambiente que yo considero académico, porque Claro. estudiantes, profesores, viva la academia, el himno del graduado. Claro. Realmente tuvimos un intercambio bastante interesante desde todo punto de vista, interesante para los estudiantes, interesante para los que actúan como facilitadores, porque en esos espacios no se trata de dictar clases magistrales donde esté alguien simplemente hablando y los demás estén escuchando, sino que es un escenario dinámico donde se promueven las opiniones, el intercambio, el diálogo de todos los participantes, y entonces fue muy interesante. En primer lugar, el tema que usted mismo había propuesto, el de la justicia penal internacional, y revisar un poco los antecedentes de esa justicia penal internacional, que nos fuimos más allá de Nuremberg y Tokio, que son a partir de la Segunda Guerra Mundial, y tuvimos que revisar algunos aspectos incluso de la Primera Guerra Mundial, e incluso hasta en los tiempos remotos, en los mismos tiempos de Henry Dunant con la creación de la Cruz Roja Penal Internacional. Ahí empezó con todo esto. Se planteaba que paralelamente a que debía haber protección de los derechos humanos de los combatientes, también debería haber una corte para poder establecer la responsabilidad penal a aquellos que la violaron. Sí, eso fue en 1863 cuando creó la Cruz Roja Internacional y todo el derecho de la guerra, ¿no? Y era un amigo de Henry Dunant, y el amigo de Henry Dunant pues sentía, a lo mejor viendo la evolución y el avance de la propuesta de Dunant para crear el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, decía, bueno, paralelamente también tenemos que trabajar en una Corte Penal Internacional, porque hay esa necesidad que quedó en evidencia. Fíjese que posterior a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se había dado las instrucciones de que se trabajara en el planteamiento de una Corte Penal Internacional, nos sorprendió tanto Yugoslavia como Ruanda sin tener aún una Corte Penal Internacional que tuviera capacidad de respuesta. Dicen que en ese periodo fue el tema de la bipolaridad. Las oposiciones ruso-norteamericanas impedían los juicios y no se pudo concretar hasta Ruanda con el terrible genocidio y Yugoslavia, ¿no? Bueno, yo creo que esa experiencia, si usted dice que parte de ese momento, ha tenido una gran trascendencia y una gran duración, creo que ha sido muy larga en el tiempo, sí, porque pareciera que uno de los aristas más difíciles que tiene el multilateralismo es precisamente el gran poder de veto que existe dentro del Consejo de Seguridad, y es muy difícil que las 5 posiciones que están presentes en el Consejo de Seguridad estén en un acuerdo. Que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, ¿no? Los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre que le escucho a usted decir, para tomar una decisión en el Consejo de la Seguridad se requieren 9 votos, yo siempre en lo interno estoy pensando 5 más 4. Es cierto. Porque los obligatorios son los 5. Es decir, inclusive se da ahora con el reconocimiento de Venezuela de los 2 gobiernos que hay, a quién van a reconocer, y por ahora es el presidente Maduro, pero para un cambio exigiría también pasar por el Consejo de Seguridad, donde hay una tranca permanente en todo. Porque en la guerra de Siria es el problema también el Consejo de Seguridad. Y siempre se requieren los 5. Entonces, el principio número 1 es que los 5 estén de acuerdo. Ajá. Y de esos 5, obtener 4 votos más que serían sumados del grupo de los 10 que son miembros no permanentes. Sí, exacto. O sea, son 15 miembros. Son 15. Y de todas maneras la Asamblea General sigue siendo la instancia superior para todos. Claro, es la instancia superior. Ahora, desde el punto de vista de derechos humanos y derecho humanitario, ¿qué diferencia hay? Bien, hay quizás en los últimos tiempos se está hablando un poco de la complementariedad. Claro. Usted sabe que con el surgimiento de la Corte Penal Internacional se plantea que la Corte Penal Internacional es complementaria al derecho interno de los países. Claro. Pero más allá de ser complementaria al derecho interno de los países, también es complementaria al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Claro, claro. Entonces, como la Corte Penal Internacional no requiere para activarse en sus funciones la declaratoria de un estado de excepción, pudiéramos decir que en este momento es una gran referencia donde a usted no le pueden decir, por ejemplo, no hay aplicación de los derechos de guerra, porque no hay un estado de excepción. Claro. Si estando vigente el Estatuto de Roma y teniendo tipificado el Estatuto de Roma todos los que son crímenes de guerra, pues obviamente que podrán aplicarse en este momento. Entonces, en este momento se planteaba un principio de que hay subsidiariedad y hay complementariedad entre el derecho internacional de los derechos humanos, entre el derecho internacional humanitario y también dentro del derecho interno. Ocurre aquí un problema, o más que un problema, como una aclaratoria, una precisión.
el surgimiento del Estado-Nación, Westfalia, el periodo de la Ilustración y la consolidación de la República hizo que se fomentaran territorio, población y el gobierno como los elementos constitutivos del Estado. Con mucha soberanía absoluta. Y ahí va, sobre ese territorio, la soberanía. Entonces la soberanía del territorio. Pero posterior a eso... Y la no injerencia en esa soberanía. Está establecido en ese momento. Claro. Pero lo que le quiero plantear es que con el desarrollo del multilateralismo, reconocemos que además del área propiamente donde se ejerce la soberanía, hay una área de influencia, que es el área que puede estar en una región. Y además del área de influencia hay un área que se puede llamar de interés, que es el mundo entero. Entonces un problema que en este momento tenga Venezuela, no podemos decir es solo nuestro territorio, es soberano, no tiene injerencia, porque sobre lo que sucede en Venezuela en este momento con el multilateralismo hay un área de influencia que está en toda América. De hecho hay una serie de tratados que van vinculando al Estado con otros estados y con muchas actividades internacionales. Precisamente hay dos figuras que hemos conversado y que le hemos hablado y que usted conoce perfectamente, que es la internacionalización del derecho fundamental, el derecho que está dentro de nuestro Estado, cómo se lleva a los escenarios internacionales, que por excelencia para nosotros son la OEA y las Naciones Unidas, y cómo desde las Naciones Unidas o desde la OEA, en forma de tratados internacionales vinculantes de los derechos humanos, importamos nosotros derechos humanos. Entonces, en esa relación hace que ningún país pueda vivir como una isla, aislado, sin tener relación con lo que está a su alrededor, porque en estos momentos se habla de unos principios que son globalización, se habla de la ciudadanía mundial. Entonces ninguno de nuestros hijos, de nuestros nietos, podemos formarlos pensando de que tú solamente vas a ver Venezuela y este es tu espacio de existencia, sino que el espacio existencial del mundo, e incluso lo planteaba Morín, que lo comisionaron desde la UNESCO para que hiciera una propuesta de cómo sería la educación del futuro. Y decía Morín, en la educación del futuro tenemos que pensar en un hombre de toda la Tierra, en un hombre planetario, en una identidad planetaria, y esa es la visión. Entonces quizás ahorita hay como una fricción entre los que quieren mantener el concepto de soberanía solamente circunscrito al territorio y los que entienden que para poder tener relaciones en una región o universal tenemos que flexibilizar el tema de la soberanía. Sí, Edgar Morin, para los franceses Edgar Morin, como lo titulan, está vivo todavía un relevante filósofo de la complejidad, no solamente filosófica y educativa, sino del mundo. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Continuamos con Alirio Ramírez, profesor universitario. Fue nuestro alumno en la cátedra de doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad de Santa María. Ya regresamos.